Bienvenidos a un nuevo episodio de Conrado Animalero. Hoy estoy especialmente emocionado porque, recientemente hemos visto que en el último vídeo que estuvimos hablando del kéfir en copos y liofilizado ha tenido un gran impacto y además a raíz de ese propio vídeo hemos recibido alguna que otra pregunta, porque sí que es verdad que nos centramos en lo que es el kéfir en sí y eso quizás tenemos ya más conocimiento. Pero en lo que es el procedimiento de liofilización ya entramos en materia que tenemos que explicarlo un poquito más, porque no es tan conocido. Entonces, hoy, como siempre, tengo aquí a mi lado a Conrado. Conrado, bienvenido, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Con él vamos a explicar este concepto y, Conrado, mi primera pregunta precisamente para responder a tanta gente que nos ha escrito y obviamente que está interesada en saber es: ¿qué es liofilizar y cómo se hace? Muy buena pregunta para empezar, ¿no? Bien, pues vamos al tema. Sí, suena complicado, pero es muy sencillo. La liofilización es secado por congelación. Es un método que elimina el agua de un producto sin usar calor para no dañar ni modificar sus nutrientes, su sabor, su aroma o su estructura. Es una forma de secar un alimento, pero en frío, a muy bajas temperaturas, en vez de deshidratar o secar un alimento con temperatura alta o calor. Lo que hacemos es congelarlo muy rápido y luego, una vez congelado, quitarle el agua por un proceso especial que hace que el agua que está contenida en el producto, en nuestro caso el kéfir, que se ha convertido en hielo, se convierta en gas, o si quieres, para hacerlo más fácil de entender, en vapor, sin pasar o volver a ser agua líquida, o sea, se convierte en vapor. También a la liofilización se la llama freeze drying en inglés. Es el proceso de deshidratar o quitarle el agua a nuestro kéfir o a otro producto o incluso a otro material por medio de las muy bajas temperaturas. Esta es la parte central de lo que es el liofilizado. Trabajar a muy bajas temperaturas. Interesante. Y Conrado, ¿de qué temperaturas estamos hablando exactamente? Bueno, esto depende mucho del producto que se va a liofilizar. Por ejemplo, la cantidad de agua que contenga ese producto, su estructura, si se trata de un producto que es fibroso, esponjoso o duro, puede ser aproximadamente entre los 50 a 80 grados bajo cero. O sea, en conclusión, respondiendo a lo que es el liofilizado, es el proceso de deshidratación completamente diferente a los procesos de deshidratación que son los tradicionales, que se hacen con fuentes de calor normalmente. Por eso este proceso se realiza en un aparato o máquina que se llama liofilizadora. Y además este proceso consigue deshidratar un alimento, en nuestro caso, de lo que hablamos en el vídeo anterior, que fue en nuestro caso el kéfir, dejándolo terminado, digamos, entre un 1 o 2% de humedad, o sea que lo deja seco, ¿no? Interesante esto que me estás diciendo. Y oye, por curiosidad, ¿cuántos tipos de secado o deshidratado, ¿no?, existen para conservar los alimentos, aparte de lo que es el proceso de liofilizado? Bien, pues mira, uno de los más antiguos, usado en los tiempos bíblicos, era el de salar. Hablo de sal, ¿no? De salar los productos o salar la carne, ¿no? Los españoles, los colonizadores, cuando viajaban al nuevo continente, América, en sus travesías al nuevo continente, llevaban en sus barcos la carne sumergida en sal, por ejemplo, para poder conservarla y tener comida para todo el viaje.
El otro tipo es el secado por arrastre, se llama así, ¿no? Que se hace en cámaras de aire caliente. Otro es el secado por atomización, que es como pulverizar un líquido y con aire caliente se seca. Y las partículas sólidas caen formando un polvo fino y seco. Hay muchos más métodos para deshidratar o secar un producto, pero nuestro foco hoy, y es para nosotros es el más efectivo y el más sano y el mejor, es el liofilizado. Vale. A diferencia de todos estos métodos de conservación, el liofilizado, digo yo, es el único que mantiene un producto casi sin cambios, con su estructura, volumen, color, aroma y todas sus propiedades de su estado original. Por eso también se llama a la liofilización el secado o deshidratado invisible, porque no se ve, pero todo queda igual. Interesante. Pero seco. Interesante. Y Conrado, antes de que nos expliques, bueno, cómo es este proceso, ¿no?, de liofilizar, a mí hay una materia que en lo personal, bueno, me apasiona y es la historia. ¿Qué te parece si repasamos un poco de historia? Es decir, si te parece bien, te lanzo una primera pregunta. ¿Cómo y cuándo se empezó a deshidratar o secar los alimentos por medio de bajas temperaturas? Wow, muy buena pregunta y más ahora que me dices de entrar un poco en la historia. Pues mira, no te lo vas a creer, pero este es un método que diríamos hoy que se cree que lo patentaron nada más y nada menos que los incas del Perú. Fíjate tú, parece increíble, ¿no? O sea que si lo tuvieran que patentar, son ellos los que lo tuvieran que haber patentado. Ellos liofilizaban sus patatas o papas, como las llaman allí, las patatas y otros alimentos, pero parece increíble, ¿verdad?, que en aquellos tiempos ya estaban haciendo esto sin saber cómo era el proceso, pero pues los incas tenían todas las condiciones climáticas necesarias en el altiplano para liofilizar sin saber cómo se producía este fenómeno y sin llamarlo liofilizado, por supuesto. Pero lo hacían, y lo hacían de este modo, ¿no? Los incas vivían en general en lugares o ciudades que estaban a grandes altitudes sobre el nivel del mar. La altura casi de estos lugares o pueblos donde ellos vivían estaban aproximadamente sobre los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Y la baja presión atmosférica de esas regiones son inversamente proporcionales. Entonces, a mayor altura, menor presión atmosférica y más frío, especialmente cuando bajaba el frío por las noches. Este era el primer ingrediente para liofilizar. El segundo ingrediente era el amanecer, al salir el sol para terminar de hacer el secado de los alimentos que ellos dejaban durante la noche. Los incas dejaban los alimentos por las noches, como por ejemplo dije, las patatas, la carne, y se congelaban y la baja presión las deshidrataba y así el proceso iba adelante. Elaboraban un alimento con la patata que se llama chuño. ¿Chuño? Sí, y así descubrieron que podían preservar sus alimentos por mucho más tiempo. Por supuesto, no era una liofilización como la podemos conseguir hoy con la ayuda de la nueva tecnología que imita estos patrones naturales, no lo podemos negar. Hoy podemos bajar los productos, como dije en el caso de nuestro kéfir, a 1 o 2% de humedad, por lo que hacía a los incas que lo que hacían ellos no era bajarlo quizás a estas proporciones tan bajas de humedad, pero era un tipo de liofilizado o secado en frío de los alimentos. Hay estudios que dicen que también los vikingos hacían un proceso similar al de los incas. Por eso este método de deshidratar
con frío, es uno de los métodos más antiguos que se conocen. Y te digo más, los estadounidenses, basándose en estos antecedentes de los incas, de deshidratar los alimentos con bajas temperaturas y vacío, que ellos en la Segunda Guerra Mundial, basándose en ese método de los incas, desarrollaron una tecnología de deshidratación para deshidratar plasma sanguíneo y penicilina. Wow. Sí, y así llevar al frente de batalla algo tan vital como es el plasma y la penicilina, deshidratada o digamos liofilizada. El proceso de liofilizar se considera un secado mágico. Sí, mágico, misterioso, así lo podemos llamar, porque los productos después de la deshidratación por medio de este proceso de liofilizar conservan el mismo aspecto del antes y del después. Wow, no, es impresionante, ahora que lo estás diciendo, ¿no? Todas estas antiguas culturas, lo que hacían, ¿no? Y eso sin contar con las grandes construcciones colosales que evidentemente han llegado incluso hasta nuestros días, ¿no? Y, oye, Conrado, me ha llamado la atención que dijiste que los estadounidenses, en la Segunda Guerra Mundial deshidrataban el plasma sanguíneo con este método. Y claro, lo que me viene a la mente es que, bueno, este proceso de liofilizar o de desecar, ¿no? Como bien decías, esos alimentos es ideal para situaciones, pues a lo mejor catastróficas o de crisis. De hecho, en este tipo de situaciones, el hecho de tener alimentos que no sean perecederos y evidentemente que contengan todos esos nutrientes, a tope además, es un puntazo. Por supuesto que es algo muy importante. Hoy en día toda la alimentación, por ejemplo, que llevan los astronautas a esta base que se llama la IC, no me recuerdo cómo. La Estación Internacional, dices. Eso, por ejemplo. Mira. Ahí toda la alimentación que llevan, que yo sepa, los astronautas, está liofilizada, o sea, completamente desecada. Además es muy livianita, porque al no tener agua no pesa nada. Claro. Además es ideal, como has dicho también, en caso de catástrofes, donde pueden escasear los alimentos básicos, por ejemplo, en guerras, en pandemias, en terremotos, o para gente que van a hacer expediciones en las montañas o en la selva, ¿verdad? Además, el alimento liofilizado no pesa nada y es muy fácil de transportar, porque lo único que se le hace a este alimento es prácticamente eliminarle solo y exclusivamente el agua por completo y mantener al máximo posible todos sus nutrientes sin que se deterioren, que eso es muy importante. Por eso conserva todas sus propiedades sin desnaturalizar las proteínas, las grasas, las vitaminas. O sea, es un alimento que queda completamente igual que en su estado original, pero sin agua. Buenísimo, ¿eh? La verdad es que es impresionante. Y, Conrado, no para de tirarme la curiosidad. ¿Qué otras funciones, otros usos se le da a este sistema de secado o de deshidratación a súper bajas temperaturas? ¿Qué otros usos se les da? Sí, por ejemplo, la industria farmacéutica usa este método para producir antibióticos, vacunas, plasma, sueros, leche materna, para conservar microorganismos que son destinados a experimentación y destinados también a que duren largos periodos de tiempo sin necesidad de refrigeración, como es el caso de bacterias, virus y levaduras. La vacuna, por ejemplo, del sarampión es un ejemplo práctico de una vacuna que es liofilizada. Tú has visto que hay medicamentos que cuando te van a inyectar, por ejemplo, una inyección, una vacuna, el frasquito, tú ves que está el producto completamente desecado. Eso es liofilizado. Le agregan agua, lo disuelven y es lo que luego te inyectan. Pues eso es
típico medicamento liofilizado. Interesante. En el proyecto también Genoma, por ejemplo, lo usan para liofilizar péptidos, ADN, o DNA, perdón, DNA, proteína, biofármacos. Como ves, mucha gente no lo sabe, pero este método de deshidratar o secar por medio de muy bajas temperaturas es algo que se usa desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que en los últimos años se está empezando a usar también en la alimentación y últimamente en la alimentación de perros y gatos. Y me olvidaba que también se usa para la conservación, por ejemplo, de libros muy antiguos que, sabes, la humedad los puede destruir. Y también se usa en materiales arqueológicos. Porque de este modo les quitan toda la humedad y los pueden guardar herméticamente y así hacerlos que duren muchísimo más o casi, digamos, entre comillas, eternamente. Fíjate. Porque la humedad es lo que destruye estos antiguos manuscritos, papiros o partes que se recaban de la antigüedad, bajo tierra y todo eso. Interesante. Sí. Hombre, me estoy dando cuenta de que, bueno, vamos comprendiendo que en definitiva se trata de un método de deshidratar los alimentos utilizando un sistema de muy bajas temperaturas. No con calor, y eso es importante, por lo que estás diciendo, ya que todo este proceso se hace en una máquina que, como bien has llamado, o mejor dicho, es la liofilizadora. Exacto. Y no deja de sorprenderme que por medio del frío se consiga deshidratar un producto, ¿no? Porque, sí. A ver, ¿sabes, Conrado? A mucha gente le podría parecer algo raro o incluso paradójico porque, bueno, el frío congela el agua y la retiene en el producto. Exacto. Pero claro, como muchos nos han escrito, ¿cómo es que a algo que está congelado le quitas el agua sin utilizar calor? ¿Podrías explicar cómo funciona desde un punto de vista más técnico todo este proceso y cómo se deshidrata un alimento por medio de bajas temperaturas o incluso como lo hacéis con vuestro kéfir, ¿no? ¿Sabías decirme? Sí, muy buena pregunta y ahora sí estamos entrando, diría yo, en el corazón de lo que es la liofilización. Por eso vamos a meternos dentro del hielo, pero dentro de la liofilizadora. Vale. Dentro de la máquina liofilizadora. Allá vamos. Es normal que nuestros seguidores, como tú has dicho, y gente que nos ha escrito, se hagan esta pregunta, porque a primera vista, de verdad, lo comprendo, parece algo paradójico que si tú congelas un producto o nuestro kéfir, que es líquido, y lo conviertes en un trozo de hielo, ¿cómo consigues deshidratar ese hielo que se encuentra en estado sólido, ¿verdad? Que se ha cristalizado, diría yo. Es como quitarle el agua a algo que está congelado, como un cristal, pero sin que se derrita el hielo. Ahí está la cosa que trae un poco de confusión, ¿verdad? O difícil de entender, o difícil de comprender. Pero voy a intentar explicar cómo ocurre este proceso, que es un proceso físico. El proceso de liofilizar básicamente pasa por 3 etapas. Esto es básico, hay muchas más, pero las 3 etapas son básicas y recordémoslas siempre en todo lo que digamos para que la gente lo tenga bien claro, que se trata de 3 pasos o 3 etapas. La primera etapa es la etapa de la congelación rápida de un producto, o en el caso nuestro, de lo que hablábamos en el episodio anterior, en el caso de nuestro kéfir, congelarlo de forma rápida, ¿verdad? A muy bajas temperaturas que pueden oscilar entre los 40 a 70 grados bajo cero. ¡Qué frío! Esto es un frío que no es indiferente. Esta primera etapa de congelación se puede hacer o bien fuera de la liofilizadora, primero se congela el producto y luego se mete en la liofilizadora, o también hay liofilizadoras que tú lo puedes ya comenzar el proceso de congelación dentro de la misma liofilizadora. Y en este proceso de congelación rápida, convierte toda el agua que contiene el producto
o el kéfir la convierte en hielo. En un pedazo de hielo a esa temperatura, te imaginas cómo se Lógico. convierte. Algunas personas congelan los productos antes fuera de la liofilizadora. Nosotros congelamos el kéfir y otros productos que también estamos liofilizando para perros y gatos, como por ejemplo las pechugas, los corazones y los hígados de pollo, y ahora también el queso. Directamente lo hacemos en la liofilizadora, porque nuestras liofilizadoras son modernas y permiten congelar el producto dentro de la misma cámara de secado. De este modo nos ahorramos la compra de un supercongelador. O sea, Claro. lo hacemos todo Tiene en un una motivo. sola máquina. Aquí es importante aclarar que este paso de congelar se hace de forma muy rápida, muy rápida. El agua se convierte en hielo formando cristales de hielo dentro del alimento o del producto biológico que estamos congelando. Y esta congelación rápida mantiene las células del producto sin hacerles daño. Por eso está ahí el tema de que tiene que ser una congelación. Esto es muy complicado de explicar, pero digamos, es una congelación rápida. La congelación lenta provoca cristales mucho más grandes y puede romper las estructuras moleculares de un producto. Por eso tenemos que hacerlo de forma rápida. Vale, entonces lo que entiendo según lo que me has dicho es que lo primero que hay que hacer, el primer paso, es congelar el kéfir o cualquier otro producto de forma rápida en la liofilizadora. Y bueno, en verdad me has adelantado un poco, pero me gustaría un poco saber más en profundidad por qué tiene que ser con congelación rápida. Vale, de forma rápida, como te dije, porque si el proceso de congelación es lento, se forman cristales grandes que pueden dañar la estructura del alimento. Por ejemplo, romper las células. Si la congelación es rápida, se forman cristales más pequeños, lo que ayuda a mantener mejor la estructura del producto, y esto es especialmente importante en alimentos, en fármacos o bacterias vivas, como es el caso de nuestro kéfir, que tiene bacterias vivas, ¿no? Que por eso es un producto biológico, digamos así. Vale. Sí. Y entonces, Probiótico, perdón. Probiótico. Que favorece la vida, todavía me acuerdo de eso. Sí, se me quedó grabado. Probiótico. Provida. Y Conrado, una vez congelado el producto, o el kéfir, ¿no? En vuestro caso, ¿qué es lo que se hace? ¿Cuál es el siguiente paso o cuál es la siguiente etapa? Muy bien. Aquí viene la segunda etapa. Recuerda que habíamos dicho que eran tres etapas. Aquí viene la segunda etapa. Y yo diría, aquí es la más importante, que es llamada técnicamente, vamos a usar el nombre técnico que se le da a esta etapa, a la segunda etapa, que es sublimación. Recordaros esta palabra. Sublimación. O también llamada la etapa del presecado o secado primario, ¿verdad? En nuestro caso, es un secado primario de nuestro kéfir o de los productos que estamos liofilizando. Lo que llamamos a nivel técnico, que es sublimación, se consigue creando dentro de la liofilizadora una cámara especial de vacío, un potente vacuum y sin oxígeno. Es decir, se baja la presión en el interior de la liofilizadora, y con este vacío y además una temperatura un poco más alta y una pequeña variación, pero siempre fría, por supuesto, ocurre algo que lo podríamos llamar mágico o misterioso. Y es que el agua del kéfir, o del agua que está contenida y congelada en ese producto o en ese alimento que se había convertido en hielo, a través de estos cambios de bajísimas temperaturas, de vacío o vacuum, más una pequeña variación de la temperatura, fíjate, hacen que el hielo, y cuidado lo que digo aquí, y aquí está el corazón, digamos, el corazón de este proceso, el agua hecha hielo dentro del producto, ya sea el kéfir, una manzana o lo que fuera,
el agua, a través de estos fenómenos, de estos cambios, comienza a convertirse en gas, o para hacerlo entender más fácil, en vapor. Comienza a hacerse humo. En otras palabras, el hielo que está dentro, o sea, que pertenece al producto, en el caso nuestro, en el kéfir, no se vuelve a convertir en agua para salir el agua fuera del kéfir o fuera del producto, sino que ese hielo que está en la estructura, que formó parte de la estructura del producto o del kéfir, sale del kéfir o sale del producto, pero en forma de gas o vapor. Es como un humo sin pasar el hielo por el estado líquido. Es decir, que el hielo se deshace, desaparece, digamos, pero en forma de gas. Y ahí viene la palabra, el hielo se sublima, por eso decimos sublimación, porque el hielo se sublima. Digamos, es como si se convertiría, diría yo, en un espíritu, desaparece sin convertirse, sin deshacerse en agua. De ahí que viene, como digo, la palabra sublimación. Que es como si se vaporiza, no sé cómo explicarme, ¿no? No convirtiéndose otra vez en agua. Se podría decir, para explicarme mejor, que el contenido de agua que tenía el kéfir o nuestras pechugas de pollo, que se había convertido en hielo, ese hielo que es agua congelada va a salir del kéfir o de nuestras pechugas o del queso sin derretirse, sino que saldrá del producto en forma gaseosa, en forma de gas. Y este fenómeno físico es lo que se llama, insisto, quiero explicarlo para que la gente lo entienda, porque sé que es un punto complicado de entender, es lo que se llama la sublimación, porque es como sublimizar o convertir el hielo en gas o vapor, gasificar el agua, que se había hecha hielo contenida en el producto, deshidratándolo entonces en ese proceso que se va convirtiendo en humo, en gas. El agua lo va deshidratando poco a poco. Quizás tiene que estar en ese proceso 3, 4, 5 días según el producto y la cantidad de agua que contenga cada producto. Quizás no es tan fácil de entender, pero es un proceso físico que, dándose todas estas condiciones, súper bajas temperaturas, vacío, leve subida de la temperatura, provoca todo esto, que el agua hecha hielo en el producto congelado comience a gasificarse a consecuencia de todas estas condiciones que os he dicho antes. Y así, poco a poco, el producto se va secando. Poco a poco, no es un secado rápido. Y entonces el agua hecha hielo en el kéfir o en nuestras pechugas de pollo, o ahora en nuestro queso, va saliendo del producto poco a poco en forma de gas. Y así, después de 4 o 5 días, nos encontramos con un producto completamente seco, pero sin pasar por temperaturas de calor y sin desnaturalizarse, que eso es muy importante. Es clave. Sublimación es cuando una sustancia pasa directamente del estado sólido al estado gaseoso, sin pasar por el estado líquido, ¿no? Ahí está el punto. Es algo sólido, como el hielo, que se convierte en gas sin derretirse antes. Quizás me he repetido mucho, pero lo hago porque estoy intentando que de verdad me comprendáis, que no es tan complicado de entender, pero quiero que la gente lo entienda, ¿no? Yo sé que no es, por eso me esfuerzo y lo repetí diciendo lo mismo, pero con diferentes palabras. Otra cosa, mira, me viene a la mente un ejemplo fantástico de lo que es la sublimación. ¿Conoces tú el hielo seco? Sí. Que es dióxido de carbono sólido. Vale, pues has visto que cuando lo sacas del congelador, de tu nevera, no se derrite como el hielo normal, que se hace agua, sino que va desapareciendo poco a poco en forma de gas o de humo. Sí, es verdad. Y eso es justamente sublimación. Es ese hielo que a veces también usan en los teatros, que se ve ese humo que va saliendo por el escenario, ¿verdad? Pues eso es ese hielo seco, pero que poco a poco
va desapareciendo, convirtiéndose en humo. Tú no verás nada de agua, ¿verdad? O sea, Es cierto, es cierto. doy de todos modos estos ejemplos porque, repito, lo que quiero es que todas las personas, todos podáis entender bien que no es algo complicado, aunque es un fenómeno físico quizás un poquito difícil de comprender. Pero Claro. creo que lo dije de No, tantas desde formas luego. que creo que se podrá entender lo que es la sublimación, que es el corazón del liofilizado y de Wow. esta deshidratación, ¿no? No, de verdad que desde luego lo has explicado súper bien, Menos muy mal. pero que muy bien. Muchas Además, gracias, a menos mí mal. me ha quedado clarísimo lo que es el proceso de liofilizar, ¿no? Que en definitiva es deshidratar o desecar un producto, ¿no? Esa es la idea clave. Con lo cual, si a mí me ha quedado claro, yo espero que a los que nos estén viendo también. Sí, mira, ahora que me viene a la mente, Ujú. me viene a la mente un ejemplo Vale. de lo que es sublimación. También se dice, Ujú. hablando en términos, digamos, espirituales, que cuando una persona muere, el alma, el espíritu, se sublima. Quiere decir que sale del cuerpo el alma, y eso también se llama sublimación. Esto Interesante. para dar a entender mejor la palabra, ¿no? Cómo El se puede concepto. asociar de diferentes maneras. Espero que sí, como has dicho, que la gente lo haya entendido. Y algo importante que no dije también, ahora que recuerdo, es que la Ujú. sublimación o convertir el hielo en gas elimina aproximadamente más del 90% del agua Buah. del alimento o del kéfir. Y repito, lo hace sin calentar, sin calor. Por eso no se destruyen las vitaminas, enzimas, proteínas y demás nutrientes delicados. Ujú. Este proceso de deshidratación sin calor preserva muchísimo, pero te digo, muchísimo mejor los nutrientes, el sabor y la estructura original del kéfir o de nuestras pechugas, Ujú. corazones o hígados de pollo o de cualquier otro tipo de alimento, como pueden ser frutas, verduras, Ujú. ¿verdad? Es Vale. como, mira, es como congelar la vida de un alimento y conservarla intacta. O mejor dicho, fíjate lo que te voy a decir ahora. Es como detener la vida o pausarla o pausar la vida de un alimento. Fua, impresionante. Bueno, pues entonces ya hemos visto, en definitiva, los dos primeros pasos que hay en el proceso de liofilización, que el primer paso es congelarlo y el segundo paso ya es el proceso de sublimación o gasificar el hielo. Pero ahora, Conrado, ¿ya estaría todo? ¿Con estos dos pasos, con estas dos etapas, ya hemos acabado con el proceso de liofilizado o todavía hay más? No. Todavía queda, Vale. como dije, la tercera etapa. Ah, Una vale. etapa más todavía, Ujú. ¿no? Que sería la tercera y que es la llamada etapa de secado o deshidratación secundaria o Ah, mira. desorción. Desorción. Son Desorción. palabras que se usan en el mundo de la liofilización. Más Pero, bueno, técnicas. pero es la deshidratación Ujú. secundaria. ¿Recuerdas que la primera era la fase de congelación, la Ujú. segunda, que era la del presecado primario o sublimación, y la tercera es la desorción, que es la del secado final, y es en la que se sigue eliminando todavía el agua restante, que pudiese haber quedado a nivel molecular en el kéfir u otro producto que se está liofilizando. Ujú. En otras palabras, la tercera fase, que se llama desorción, es el proceso por el cual ese agua residual, que digamos entre comillas, que quedó pegada a las moléculas del producto, termina de secarlas o liberarlas. ¿Verdad? Ujú. Entonces, es el toque final de la deshidratación. Porque por si queda algo invisible de humedad en el producto. Aquí se sube un poquito más la temperatura, pero siempre de manera controlada y por supuesto fría,
para no dañar y menos no desnaturalizar el alimento, kéfir o producto que estamos liofilizando. Al final de todo este proceso, el alimento queda, como dije antes, sobre un 1 o 2% de humedad, Poquísimo. lo que lo hace muy estable y muy duradero en el tiempo, ¿verdad? O sea, casi puede durar muchísimos años si se conserva bien. Entonces, una vez terminado todo este proceso, que dije puede durar de 3 a 6 días o incluso más, según el contenido de agua que contenga el producto o el material que se está liofilizando, podemos dar por finalizado el liofilizado. Aquí tengo un vídeo que hice hace un año sobre el liofilizado de nuestras pechugas, corazones e hígados de pollo, y os lo voy a dejar, este vídeo, que lo hice aproximadamente hace un año, si no me equivoco, lo voy a dejar en la descripción para el que lo quiera ver. Vale, y ahí lo tenemos entonces. Perfecto. Y oye, Conrado, ¿dónde haces todo este proceso de liofilizado? Es decir, ya sea de tu kéfir o de otros productos como las pechugas que estabas citando anteriormente, ¿dónde lo hacéis? Todo este proceso lo hacemos en nuestra máquina liofilizadora. Crea esa atmósfera de bajísimas temperaturas, congelación, vacío y gasificación del agua hecha hielo, por medio de este fenómeno físico que vengo explicando, ¿no? ¿Verdad? Y todo esto lo producimos hoy en nuestra liofilizadora. Todas las liofilizadoras en general tienen una forma de tambor y son en general de acero inoxidable. Los componentes básicos de una o de nuestra máquina liofilizadora son una cámara de congelación y secado, un condensador para eliminar los vapores de agua para que no se quede dentro del sistema de vacío, y luego un sistema de bombeo para provocar ese vacío. Las hay muy pequeñas, las hay también muy grandes y las hay también industriales, ¿verdad? Además, se ha dicho de paso que estos aparatos son muy, pero muy costosos, son muy caros. Una liofilizadora ya grande, industrial, puede rozar el 1.000.000 de euros. El 1.000.000 de euros. O sea que no estamos hablando aquí de máquinas, de cosas baratetas. No, es que 1.000.000 de euros... Es una tecnología muy costosa todavía. No, además es que, hombre, 1.000.000 de euros ya son palabras mayores y, bueno, por lo que me estás diciendo, deduzco que este proceso no tiene que ser para nada económico, porque, bueno, si solamente la liofilizadora cuesta una suma tan grande de dinero, pues el proceso en sí no debería de ser barato, ¿no? Eso es lo que deduzco yo. Entonces, ahí es donde quiero preguntarte, ¿tú crees que ha valido la pena toda esta inversión, todo este proceso por liofilizar muchos productos alimenticios y terapéuticos para nuestros compis de 4 patas, los perros y los gatos? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí, sí, porque estamos apostando por la salud, no por el dinero, que esto suena raro, pero estamos apostando por la salud en primera línea, por la salud y calidad a alto nivel, y el resultado vale oro, porque conseguimos un alimento limpio, seguro, nutritivo y de larga duración, sin conservantes de ningún tipo. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos, digo yo, verdad? Con lo que estamos consiguiendo. ¿Qué queremos? ¿Comida extraterrestre? Ya es imposible. Yo siempre digo, lo barato sale caro. Y más cuando hablamos de salud. Conrado, que este proceso sea tan costoso, por lo que has citado precisamente, ¿no? Por el consumo eléctrico, los altos costos de la maquinaria, ¿no? Que llevan todo este proceso, ¿esto no podría considerarse una desventaja competitiva? Sí, si hablásemos de desventajas en el liofilizado, yo creo que el factor económico es para mí, porque no le veo ninguna desventaja, la única desventaja que yo le veo es el factor económico, ¿verdad? Que yo le veo a este sistema de conservación de alimentos, su elevado costo de producción, un grandísimo consumo de electricidad y, por supuesto, el elevado costo de las máquinas, y complemento que
complementos que estas máquinas llevan también, especialmente si nos vamos a máquinas ya más potentes, grandes o medio industriales. Por eso, un producto liofilizado bien hecho, a conciencia y con buenas máquinas, vale, por supuesto, mucho más que el mismo producto en su estado crudo o original o natural, ¿no? Sí. Y Conrado, por hilar, has dicho una palabra que me parece clave, el tema de la conservación, y esto lo hilo con el tema caducidad. ¿Qué caducidad puede tener un producto liofilizado que esté bien conservado? Y evidentemente también, esto también lleva una segunda pregunta lógica, que es ¿cómo podemos conservarlo para que evidentemente conserve todas o incluso las condiciones perfectas que citabas antes, ¿no? Nutrientes, color, sabor, etc. Pues la caducidad puede ser de 5 hasta 10 años, incluso hasta 20 años o mucho más, siempre y cuando esté muy bien cerrado y que no tenga contacto con el ambiente para no absorber la humedad. Un producto que queda súper seco con un 1 o 2% de humedad se convierte, esto lo digo para darme a entender, se convierte como una esponja que absorbe la humedad ambiente. Por eso, cuando tú le das a tu perro nuestro kéfir liofilizado en copos, ¿verdad? Que lo tenemos aquí, nuestro kéfir liofilizado en copos. Ahí está. Lo que tienes que hacer es abrir el tarro, le das la porción y volver a cerrarlo bien inmediatamente, ¿verdad? Cuanto menos contacto tenga con el ambiente externo, mucho mejor se va a conservar. Una característica que tiene un producto liofilizado es que cuando coge un poquito de humedad ambiente, pierde el estado de crocante, el estado crujiente, y se pone un poquito blandurrete. Pero eso no tiene nada de malo si lo consumes dentro del tiempo estipulado, no pasa nada. Nosotros cuando sacamos el producto ya terminado de la liofilizadora, como salen aproximadamente con un 1% de humedad, lo que hacemos es inmediatamente meterlos en una cámara que se llama cámara seca o cámara de atmósfera seca para envasarlos en ese lugar inmediatamente al vacío. Se trata de una cámara o habitación con un potente deshumificador que mantiene esa habitación de envasado completamente sin humedad. Y se nota, porque cuando entras allí, estás un rato, se te queda la garganta seca, te quedas como sin saliva, la nariz totalmente seca, o sea que es verdad, se nota que tiene muy baja la humedad. Por eso, tanto el kéfir como nuestras pechugas, hígados y corazones de pollo, y ahora el queso, son envasados al vacío y de este modo pueden durar muchísimos años. No podemos decir 10 años ni 20 años porque la ley no lo permite, pero incluso podrían, te lo aseguro, durar muchísimo, pero muchísimo más con este proceso. Fíjate. Sí. ¿Y qué ventajas dirías tú que tiene el proceso de liofilizar un producto o un alimento? Bueno, lo primero es que sirve para conservar el alimento, medicamento u otro material de forma casi perfecta por muchos años. No se pierden los nutrientes, ni las enzimas, ni el sabor. El alimento queda casi como estaba en su estado natural y original, pero con una diferencia, sin agua. Claro. Sin agua. Así que dura muchísimo más tiempo y no hace falta añadir conservantes ni mantenerlo en una nevera, porque con este proceso, al estar seco, no tiene ningún... Además, cuando lo pones en agua, vuelve a su estado original. Es como dije antes, ¿no? Es como detener, pausar la vida de un alimento y dejarla en stand-by, hasta que la vuelves a consumir. En cuanto, por ejemplo, toma contacto con la saliva del perro, que es agua, que es húmeda, comienza otra vez a recuperar su estado original
con la textura, sabor y aroma original del producto. Madre mía, impresionante. Y, Conrado, ¿es verdad eso que se dice de que en un alimento liofilizado no se forman ni bacterias ni hongos? Correcto, correctísimo. Fíjate. Una ventaja muy, pero muy importante es que la falta de humedad, o esta humedad tan baja, a los niveles del liofilizado, evita la formación de bacterias y hongos. Claro. Sin humedad, los microorganismos lo tienen complicado. No pueden desarrollarse. Por eso, si está bien conservado y bien cerrado, en un lugar seco, no hay lugar a fermentaciones, no hay lugar a mohos, bacterias patógenas como la salmonela, el Escherichia coli, la listeria. Por eso es importante guardarlos bien, pero bien cerrado y, si es posible, en envases que sean herméticos. Interesante ese punto. ¿Y cuánto tiempo necesita un producto, normalmente, o un alimento, para reducirlo al 1 o incluso al 2% de humedad que citabas antes en en esta máquina, en la liofilizadora? Bueno, sí, muy bien. Esto depende mucho de, básicamente, según el contenido de agua, ¿verdad? Y estructura del alimento que vas a liofilizar. Es importante saber hasta qué cantidad de agua contiene para poder llegar a bajarlo hasta el 1 o 2% de humedad. Nuestro kéfir liofilizado necesita aproximadamente 5 días. 5 días. Dentro de la liofilizadora, dentro de esta cámara de secado, y a temperaturas que pueden llegar hasta los 70 y 80 grados bajo cero. Y esto tiene un consumo, por supuesto, como dije antes, eléctrico, que no es indiferente. Pero el tiempo que un producto estará dentro de la liofilizadora, como dije antes, dependerá de la cantidad de agua que contenga un producto en su estructura. También si es un alimento fibroso, blando, si es un alimento esponjoso. O sea, va a depender mucho de la cantidad de agua que contenga el producto que vamos a liofilizar. Y, Conrado, ¿me podrías dar un ejemplo de todo esto para que la gente lo pudiera entender mejor? Vale. Sí, por ejemplo, te diría, no es lo mismo deshidratar por medio del proceso de liofilizar a una pera conferencia. La pera conferencia, ¿sabes? Que es una pera que contiene, cuando la muerdes, te vuela todo el agua, ¿verdad? Tiene mucha agua, tiene un contenido muy alto de agua. No es lo mismo deshidratar una pera conferencia por medio de este mismo proceso que a un fruto seco, por ejemplo, a una nuez o a un trozo de pan, porque el contenido de agua y las estructuras son muy diferentes. Y esto conlleva que una pera tenga que estar mucho más tiempo dentro de la liofilizadora y a temperaturas aún más bajas para conseguir que la pera, que contiene mucha agua, se deshidrate a tal punto que consigamos tener una pera entera y seca como un cartón, y que quede al 1 o 2% de humedad. Permíteme la pregunta del millón. ¿Qué beneficios tiene el liofilizar alimentos que estén destinados concretamente a los perros y a los gatos? Es decir, ¿cuáles son los beneficios concretos en la alimentación para perros y gatos? El beneficio de este proceso de liofilización, eso es. La liofilización para los alimentos o complementos o chuches para perros y gatos es una maravilla y ventaja enorme para la nutrición de estos nuestros amigos, porque puedes ofrecerles carne, como en el caso nuestro, pechugas, corazones, hígados de pollo, todos liofilizados en estado crudo, pero completamente desecados. Nuestro kéfir y queso, todo en formato muy puro, sin aditivos, sin procesos térmicos de calor, que son agresivos naturalmente, y con toda la riqueza nutricional intacta. Fíjate qué interesante. Para nuestros compis de 4 patas es ideal para dietas naturales o como complemento alimentario. De verdad, te lo aseguro, son una pasada. Son una pasada. Es el alimento de los perros
y gatos astronautas. Sí, astronautas. Así como Bueno, el llamamos. concepto. Lo tienen todo, menos agua. Eso es lo único. Por eso yo digo, con nuestro kéfir y ahora también con nuestro queso, que te ofrecemos el producto concentrado para tu perro o gato, pero no te vendemos agua. Te ofrecemos el producto, pero no te vendemos agua. Vale. Por ejemplo, para que te hagas una idea de lo que es esta concentración, ¿verdad? Un kilo, tenedlo presente esto, 1 kilo de kéfir líquido natural, de kéfir líquido natural, equivale solo a 100 gramos de Buah. kéfir liofilizado. Increíble. Concentrado sin agua. Buah. 1 kilo, 1 kilo de kéfir líquido, 100 gramos de kéfir liofilizado en copos. O sea, a nivel práctico va muy bien para tu perro o gato, por ejemplo, en caso de viajes, si algún día tienes prisa y le tienes que dar algo rápido de comer, vas, coges una pechuga y le das una pechuga, 3, 4 corazones de pollo. Si vas de vacaciones o de largos paseos con la bici, o simplemente como alimento, snack, premio o recompensa. Y te aseguro que he visto perros y gatos que son muy tiquismiquis, muy delicados y volverse locos con nuestros productos liofilizados, aparte también de nuestros alimentos en peles, pero por eso van muy bien para perros que son convalecientes, que en ese momento tienen poco apetito, ¿verdad? En el caso del kéfir liofilizado en copos, como complemento funcional, les da mucha salud porque es, a pesar de todo lo que hemos dicho, es un probiótico. Ajá. Probiótico. Ahí está la clave. Muy importante para la salud intestinal y la vida de la microbiota. Esto lo hemos hablado en el anterior episodio, ¿verdad? Muy detallado todo. O sea, una microbiota fuerte, sana y bien equilibrada es tener un sistema inmunológico potente y eficaz. El 70% del sistema inmunológico sabemos hoy que reside en el intestino. Muy importante, cuidado. El kéfir, por eso está considerado la bebida también de los centenarios, porque la salud intestinal está comprobado que también promueve la larga vida, la longevidad. Wow, interesante. Sí. Y esto que has dicho sobre el kéfir liofilizado, ¿se puede aplicar también a las pechugas, a los corazones, a los hígados de pollo, que ya tenéis liofilizados y que sirven para alimentar y complementar la dieta de perros y gatos, o no? ¿Te refieres tú si sirve como complemento? Sí, si se puede aplicar como un complemento. La dieta. Sí, perfectamente. Es ideal, especialmente para perros y gatos que tienen un sistema digestivo muy sensible. Los productos nuestros liofilizados en este caso son una bendición, podría decir, ¿verdad? O sea que puedes sin ningún problema darles nuestras pechugas, hígado y corazones liofilizados y por supuesto nuestro kéfir, que es una fuente de, como dije antes, de probióticos. Si le das nuestros alimentos liofilizados, puedo garantizarte que le estás dando a tu perro o gato un alimento puro, sin ninguna clase de aditivos, porque es que no hace falta en este proceso, ¿sabes? Claro. Sin conservantes y que al haber sido liofilizados, es decir, deshidratados sin calor, conservan intactos todos sus nutrientes. Esto es como si estuvieran frescos, pero, como dije siempre, detenidos en el tiempo por este proceso del liofilizado. Y si pones la pechuga en agua tibia o caliente, se vuelve a convertir como en una pechuga fresca. Lo mismo con nuestro kéfir. Si lo agregas con un poquito de agua, tienes kéfir de nuevo como lo conocemos todos, ¿verdad? Es decir, lo regresas a su estado original porque lo único que se hizo fue sacarle el agua. Y si tú se la vuelves a dar, a añadir, prácticamente lo estás regresando a ese producto a su estado
original. Por eso no es un producto que ha sido cocinado, ni frito, ni nada. Simplemente ha sido congelado a estas altísimas, bajas temperaturas. Con este método, el alimento o kéfir, todos los demás productos también, mantienen sus propiedades organolépticas, su forma, color, aroma y sabor original. Los productos liofilizados tienen una vida útil muy larga, pero repito, si lo guardas bien cerrado y en un lugar seco y al reparo de la luz o del calor solar, tienes un producto que puede durar muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Interesante. Oye, has dicho una palabra, organolépticas, que yo creo que... Yo me he quedado seco, y valga la redundancia, pero ¿qué significan estas propiedades organolépticas que has citado? ¿Qué significa? Bien, organolépticas es la misma palabra que viene, fíjate, que viene de órgano, organolépticas, de órganos, viene de órgano. Organolépticas son las propiedades de un alimento que se pueden percibir a través de nuestros órganos o de nuestros sentidos, como el olfato, el sabor, color, la textura e incluso el ruido que hace un producto. Si es crujiente o si es blando, ¿no? Cuando tú muerdes, o no, o es blandurrete como un pan, por ejemplo. O sea, todo eso son las características organolépticas de un producto, ¿no? Interesante. Oye, Conrado, mira que, aunque te estoy martilleando con preguntas, estoy viendo y además se nota, bueno, que te lo estás pasando bomba, que lo vives, que te encanta todo este tema animalero, ¿no? Sí. Veo que además, pues, bueno, te entusiasma todo lo que haces y además llama la atención, o me llama a mí la atención, que sobre todo te apasiona ver que, bueno, los perros y los gatos estén sanos, rebosantes de salud, de alegría. Porque bueno, además cuando tenemos un perro o un gato feliz o incluso anciano en buen estado de salud, también es alegría para nosotros, los humanos que al final estamos cuidando de ellos, ¿no? Ya, pero ¿a quién se lo dice? ¿A quién se lo dice? Repito, mi meta es promover SBL. SBL significa salud, bienestar y longevidad a nuestros compis de cuatro patas. Por eso, más que un producto para dar placer, o como lo quieras llamar, para nosotros no es un producto que hacemos en primera línea para dar placer, sino productos funcionales, como todos los productos de Naturextra. Son funcionales. Además, te anticipo una primicia, que ya lo dije antes un par de veces, pero no lo especifiqué muy bien. Una primicia. Ahora estamos también sacando el queso liofilizado en cuadraditos y también en taquitos. Y también en taquitos. Y queso rallado. Liofilizado. Sin lactosa y sin sal, que lleva perejil, tomillo y orégano en sus dosis correctas y bien equilibradas para nuestros queridos compis de cuatro patas. La verdad, una locura lo que estamos haciendo. De hecho, lo tengo aquí. Mira. Sí, traje una muestra, que este es el famoso queso, ¿ves? En pequeños cuadraditos, que es una pasada. Es una pasada. Ya hablaremos en el próximo episodio. Mira. Vamos a hablar de este tema y vamos a explicar de lo que estamos sacando ahora, que es algo expectante. Que te digo, a veces digo estoy loco, lo que estoy haciendo estoy loco. Por eso los llamamos productos funcionales, pero funcionales de verdad. Me gusta decir, aclarar siempre esto porque veo en el mundo que usan estas palabras a nivel puramente de cacareo publicitario o de marketing, pero te lo aseguro, nosotros si decimos que es un producto funcional, es funcional de verdad. Wow. No ya sabes, ¿no? Sí, no de nombre, sino de además exactamente. Con base a su contenido, a los hechos. Sí. Oye, Conrado, la verdad es que estoy muy impresionado y bueno, de hecho me ha dejado sorprendido que incluso estéis sacando este queso liofilizado deshidratado, porque por lo que yo sé, el queso a los perros y los gatos les encanta. Así es. Sí, yo estoy muy emocionado y en nuestra empresa tengo que tener la mano derecha
tengo mano derecha en mi empresa, perdón, ahora estoy comiendo el queso. Es normal, siempre que lo haces en directo, esto es perfectamente normal. Tengo en mi empresa una persona que yo lo llamo mano derechas, que también es un inventor de todas estas cosas especiales que son fuera de serie. Y entonces se juntó, digamos, él y yo, que es el hambre y las ganas de comer. Y entonces nos encanta poder sacar todos estos alimentos funcionales para nuestros queridos compis de 4 patas. Oye, está buenísimo el queso, me da ganas de seguir comiendo, pero no puedo hablar bien luego, ¿no? Perdón. Claro. Disculpen. Pero hacemos todo esto porque lo que queremos es que nuestros compis de 4 patas estén bien nutridos, felices y eviten visitas innecesarias al veterinario. Y hoy sabemos que el veterinario no es barato, por eso y tanto. A veces, aunque un producto pueda parecer caro, si es de calidad, te lo ahorras en veterinarios y en medicamentos, que también no son baratos, especialmente también. los que ponen el cuño de medicina para medicamento veterinario, que el mismo producto, la misma sustancia activa, igual para personas, vale quizás un 10% comparado con lo que vale porque lleva el cuño de veterinario. Pero bueno, le da un valor extra. Otra vez, ya me estoy enrollando. La idea es que con todo esto que estamos haciendo, nuestros compis de 4 patas puedan vivir muchos años a nuestro lado, como si fuesen siempre cachorros. Lo nuestro es una combinación de alimentos nutricionales con alimentos terapéuticos. Y te aseguro que tienen una calidad muy alta, y no digo de consumo humano, porque esa frase hoy en día ya está muy batallada por el marketing, pero en nuestro caso te aseguro que es una realidad. Y si no me crees, y fíjate lo que te digo, que es normal que no me creas, porque hoy hay tanto rollo y marketing manipulativo, dominado por el dios dinero, que yo te invito de verdad, Eduardo, ¿vale? A ti y a todos los que nos escuchan, a todos los que nos están ahora viendo, os invito de verdad que os juntéis 4 o 5 personas o 10 personas para que os cueste menos dinero, así lo podéis repartir entre todos, ¿no? Os cueste menos dinero, y enviar a analizar a un buen laboratorio de categoría cualquiera de nuestros productos, ya sean los liofilizados o de todos los demás productos, como es también nuestro alimento Naturextra en pellets. No pasa nada. Van a flipar. Sí, ¿no? Van a flipar cuando vean la analítica. Pero háganlo, por favor, háganlo, porque me da vergüenza decirlo. Y por otra parte, me da mucho orgullo. Pero con Naturextra los perros comen muchísimo mejor que mucha gente, y no porque sea gente pobre o porque estén pasando necesidad, sino porque hay mucha gente con muy buen poder adquisitivo, pero que se alimentan de chatarrería, ultraprocesadas, comidas rápidas, comestibles con mucha cantidad de azúcar, carbohidratos de mala calidad, kilos y kilos de harina blanca o pan blanco, ¿no? Por eso digo que nuestros perros con Naturextra comen mucho mejor que muchas personas. Y Conrado, yo por todo lo que hemos estado hablando, creo que en definitiva la liofilización va muy bien en la línea que tú defiendes con tanta pasión, ¿no? Una nutrición sana, íntegra, honesta y con el menor procesamiento siempre posible. Es un método que en definitiva respeta el alimento, y sobre todo respeta a nuestros perros y gatos, ¿no? Que son en definitiva, quien estaba citando antes, lo van a consumir para darles salud, bienestar y longevidad. ¿Cuántos perros y gatos, ¿no?, enferman por comer, como decías antes también, alimentos ultraprocesados, chuches, llenos de química? Y no es casualidad, evidentemente, que al final el cáncer, desgraciadamente, pues vaya en aumento, ¿no? Sí, es verdad, como has dicho, porque son nuestros perros y gatos los que realmente van a consumir los productos que salen al mercado. Pero ¿te has dado cuenta de que hoy el mercado de alimentación de perros y gatos está direccionada a los humanos? ¿Sabes? Parece como
que los piensos o alimentos, dietas, menús, los están promocionando como si los fuésemos a comer nosotros, no nuestros perros o gatos. Yo comprendo que los perros o gatos no pueden elegir el alimento y entonces la industria alimenticia tiene que montar la venta y la persuasión para que elijamos y compremos nosotros el alimento que le vamos a dar a nuestro amigo de cuatro patas. Por eso comprendo de que se centran en nosotros y no en nuestros perros. Y creo menos en la salud de ellos. Claro, es verdad. O sea, es que hasta yo lo he notado. Es decir, una metodología de venta que siempre pues es un poco la misma, ¿no? Es como si nos estuviesen ofreciendo y vendiendo el alimento para perros y gatos como si lo fuéramos a comer nosotros y no nuestros perros y gatos, ¿no? Así es, tienes razón, pero este es un tema para hacer otro vídeo o podcast, porque hay mucha tela para hablar de toda esta maraña comercial, pero no le echemos la culpa a los que hacen o promocionan estas marañas, sino a los que se tragan todo, a los que son los tragacionistas y no los que son investigacionistas, no los que investigan, ¿verdad? Gracias. Oye, Conrado, de verdad que gracias por tus palabras. De verdad que me emocionan. Me encanta ver cómo hay profesionales todavía como tú, con un corazón por los animales, por encima de las ganancias. Y si tuvieras que decir algún último consejo para nuestros oyentes y cerrar, ¿cuál sería? Sí, si ves un alimento liofilizado, muy barato, yo te diría, ten cuidado, hay trampa escondida. No creas en milagros hechos por humanos. No te fíes. Pero como tú bien sabes, cuando hablamos de salud y longevidad, lo barato puede salir carísimo, ¿verdad? Y para terminar te respondo a lo que tú me has solicitado, de dar unas palabras finales. Lo que me mueve o motiva a esta misión es que considero a la naturaleza y los animales, como digo siempre, seres creados por Dios. Jesús, mi referente de vida, ha cambiado mi forma de ver a los animales y todo su creado. Y este es mi deseo, que no respetemos a los animales porque nos lo dice una ley o porque nos los dice o impone una ideología moral o ética o una organización, una religión, un gobierno. Porque todo esto, aun con la mejor intención, no cala en tu ser, no tiene fuerza en tu alma, no tiene electricidad. Crea obligación, pero no vocación, que es muy diferente. Y esto es determinante. Ver a los animales como seres creados por Dios te va a dar una visión completamente diferente que va mucho más allá de las leyes humanas. Las leyes son superficiales, pero la ley del amor, la ley de Dios te lleva a ver estos seres vivos como creación de Dios. Y esto sí, cala en tu alma y te hace ir más allá de lo que harías si es algo que te imponen por la fuerza, por ley, porque lo harás desde otra perspectiva. Lo vivirás desde otra perspectiva espiritual en tu alma. Wow. Oye, gracias, Conrado, por tu explicación, por tu pasión, como siempre, por la naturaleza y los animales. Es muy importante lo que haces, que es educar, abrir los ojos y despertar conciencia, ¿no? Además yo creo mucho en eso, porque no se trata solo de vender alimento, se trata de dar vida, salud y bienestar. Y bueno, gracias también de forma muy especial, ¿no? a todos los que aman a los animales, de verdad. Sigamos cuidando su salud como cuidaríamos la de un hijo, porque eso son precisamente para muchos de nosotros, hijos peludos del corazón. Y como dijo Conrado, son seres muy importantes, porque son criaturas de Dios. Así que, sin más, muchísimas gracias por haberos quedado hasta aquí. Muchísimas gracias, Conrado, como siempre, por acompañarnos e ilustrarnos. Cualquier cuestión siempre la tenéis, la podéis dejar en los comentarios. Muchísimas gracias de verdad por estar hasta aquí. Siempre se agradecen los likes, los me gusta, que compartáis este vídeo para que llegue cada vez a más personas esta pasión que Conrado nos está contagiando con tanta intensidad y que podamos abrirnos a esta perspectiva del bienestar y del amor hacia nuestros compis de cuatro patas. Muchísimas gracias por este vídeo. Un saludo.